Bueno, pues después de todos esos temas que hemos abordado con el presidente del Cabildo de Lanzarote y también diputado en el Parlamento de Canarias, con Osvaldo Betancor, nos vamos al tiempo de análisis en las voces de la mañana con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, que no sé si has escuchado o has estado, a lo mejor tú lo vas a escuchar a través del podcast o lo que yo te cuente de lo que ha dicho el presidente. Pero bueno, algo escuché al presidente en los últimos 5 o 10 minutos. Mira, debes estar orgulloso de mí que le pregunté por carreteras, que es una de las cosas ya lo vi. Que tú siempre Ya lo vi, lo insistes. que pasa es que Osvaldo sabe que este es un tema muy complicado, un tema de que necesita mucho tiempo, que efectivamente no te dio fecha porque no la puedes dar, claro. Y porque lo importante también es que en esta legislatura al menos se puedan marcar ya definitivamente cuáles son las carreteras. Y ahí es donde veo yo que hay algunas dudas y es donde yo creo que debe de despejarla el presidente lo antes posible. Donde dice que no hay dudas, y esto me parece especialmente relevante, porque si desde octubre van a empezar a llegar cruceros boutique a Playa Blanca, esa carretera, esa unión tiene que ser, y es lo que explicaba, ¿no? Que ahí no hay no hay consumo de más territorio, sino a aprovechar lo que ya existe, simplemente adecuarlo, y va a ser más que necesario. Eso parece lo lógico, pero he oído por ahí a alguna voz diciendo que los técnicos del gobierno de Canarias no lo ven posible, o que habría que hacer unas modificaciones importantes. En fin, yo creo que lo lógico sería aprovechar esa carretera que ya existe y hacerla bien y punto. Y ya está, y con 2 carreteras, técnicamente tendrán que buscarse las soluciones que tengan que buscar para hacer las uniones y tal, pero yo creo que sería lo más rápido y lo mejor. No hay consumo de carretera y se soluciona un problema importante que tiene hoy la conectividad de Playa Blanca con el resto de la isla. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Otro de los asuntos de los que hablamos y que yo quiero tratar contigo tiene que ver con la instalación de los molinos del Parque Eólico de San Bartolomé, que ya están funcionando a pleno rendimiento. En total, han informado desde el Cabildo y desde el área de energía de que los 5 parques eólicos de Lanzarote pueden llegar a generar en torno al 35% de la energía que necesita Lanzarote para funcionar correctamente, y esto es un logro destacable también en cuanto a que siempre hablamos de sostenibilidad, pero la verdad es que vamos muy atrasaditos en cuanto a renovables. Pues sí, mira, yo desde mi casa tengo porque hay la gente que le molesta los molinos, a mí me encanta, pero bueno, yo sé que no todo el mundo le tiene por qué encantar los molinos de viento, aerogeneradores de energía limpia, pero bueno, yo las veo todos los días desde Tahiche. Y efectivamente yo creo que es uno de los logros más importantes tecnológicamente hablando, pero sobre todo desde el punto de vista del cambio climático que ha conseguido Lanzarote, ¿no? Que tengamos aquí 3 parques públicos que junto con, me refiero a los que están ahí en la zona de San Bartolomé, Teguise y Arrecife, y luego tenemos los que está el Parque de los Valles, el más antiguo, que en la época pasada de la anterior legislatura, entre el COVID, entre que tuvieron problemas de que no había o se había caducado el contrato del mantenimiento, se fueron estropeando y prácticamente se ha tenido que hacer de nuevo porque son piezas nuevas que hay que buscar. Pero en cualquier caso, hay que buscar, me refiero que ya no se fabrica, son tan viejas que ya no están en stock, y hay que fabricarla ex profeso para poder arreglar esos molinos. Ya han entrado prácticamente todos en funcionamiento, y también están en funcionamiento los 2 que se colocaron en la época de Pedro Sanginés en lo que conocemos como la zona de los muelles de los mármoles, donde están Inalsa, donde están todas las centrales de producción de Lanzarote, ¿no? Bueno, con eso estamos produciendo casi la media que estamos produciendo ya desde hoy mismo, es casi estamos metiendo, o podemos meter en nuestro sistema eléctrico convencional, estamos metiendo 1/3 de la energía que prácticamente se consume. Lo ideal sería haber llegado a la mitad ya, tendríamos que haber estado en el 50%, pero bueno, tal y como son las cosas y lo despacio que va todo el tema de las concesiones y la problemática que siempre supone en Lanzarote colocar cualquier tipo de
de instalación, porque genera siempre rechazo, si no es por uno, por otro, incluso por los propios ecologistas, porque ahora los ecologistas pues están valorando otro tipo de cosas, como es el paisaje, el impacto visual que pueda ocasionar. Pues todo este tema bastante hemos conseguido. Yo espero que cuando termine Osvaldo Betancourt, con la iniciativa privada se le dé proyecto para que puedan seguir acometiendo y alcancemos en los próximos 2 o 3 años ese 50%, que es un reto importante para Lanzarote, ¿no? No le hemos preguntado por planeamiento, él sí ha hecho algún apunte, porque la semana que viene, ya lo anuncio, va a estar con nosotros el consejero de Política Territorial y Ordenación del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín Tavío, quien creo que nos puede dar muchas claves acerca de plazos, tiempos y ver cómo van las cosas, porque Jorge, lo dices ahora con las energías, con la eólica, pero y decías, no, bueno, siempre ha costado. No, es que, y creo que no me equivoco si digo que Lanzarote es una de las islas, y bueno, también hay que entender la sensibilidad que hay aquí, ¿no? Que será por eso, pero en las que mayor parálisis se ha visto, porque ahora mismo están todos los documentos de planeamiento en alguna fase de procedimiento. Vemos como también estamos dándole un impulso a las renovables. También va a salir la zona de aceleración de renovables, que si no me equivoco es la primera isla del archipiélago en sacarla. Pero quiero decir, todo esto venimos de un casi no ver nada, ¿no? Nada, de no hacer nada. Es que por desgracia en la anterior legislatura se retrocedió en todo este tipo de cosas, se retrocedió en la penetración de las energías, porque como estaban estropeados los parques, pues se iba para atrás. Al no estar en funcionamiento el de los valles, pues se dejó de verter energía alternativa a nuestro sistema convencional. Y después en el tema del planeamiento lo que se hizo fue anular todo lo que había y anularlo o desaparecer o algunos meterlo en la gaveta, como era el plan especial de la Jeria. Todo esto es verdad que ha sufrido, ha experimentado un avance terrible con la nueva administración de Osvaldo Betancourt. Hay que reconocerlo y es así, los datos no engañan. Ahora bien, esto ha empezado muy bien en ese sentido, en el tema del planeamiento, el consejero Jesús Machín y Osvaldo Betancourt como presidente del Cabildo, que ha impulsado todos esos documentos, que no es fácil en esta isla, pero hasta que no termine, hasta que no lo vea aprobado definitivamente, está bien que por algo hay que empezar, pero hay que esperar todavía tiempo para que esos documentos, sobre todo el plan insular, se vea aprobado de manera definitiva. Vamos a ver si es verdad, ese es el compromiso de Osvaldo Betancourt, de aprobarlo de manera inicial antes de terminar la legislatura, que ya sería un éxito, que es un éxito, pero realmente es lamentable que tengamos que considerar un éxito un plan que tenía que haber estado ya aprobado en la época de Dolores Corujo e incluso de Pedro Sanginés. Pues la verdad es que sí, vamos a ver y prudencia, a ver cómo sale, pero bueno, al menos está caminando. Oye, Jorge, el fin de semana pasado hablábamos de que era el primero de apertura del camping de Papagayo, conocíamos un triste suceso que tenía lugar allí, que tenía que ver con que, bueno, un perro atacó a otro y al final acabó falleciendo el perrito. Bueno, los propietarios denunciaron y también, bueno, quisieron contarlo más que nada para que no pase lo mismo. Luego hemos visto que el Seprona está ya lo digo por hilar un poco los casos de animales que hemos tenido en los últimos días en el norte, en el Charco del Palo, al parecer, pues estaban produciendo episodios distintos. Esto es distinto porque aquello de Papagayo parece un hecho pues aislado, a lo mejor fue un despiste, no lo sé, del dueño del perro, pero sí, en el... Desgracia que ocurre, por desgracia ocurren este tipo de cosas, ¿no? Que un perro grande, no porque sea asesino ni sea mucho menos, sino en un momento determinado, a un perrito pequeño, juega, para ellos es casi como un juego y no le quiere hacer el daño a lo mejor que le hacen, pero finalmente son perros, no saben medir sus fuerzas y terminan cargándoselo, ¿no? Pues sí, yo te iba a comentar el caso es distinto, el del Charco del Palo, porque al parecer serían 3 perros de un mismo propietario que pues habrían estado sembrando de alguna manera un poco el miedo allí. Yo que inicialmente creí que eran perros que nosotros llamamos salvajes. Yo por la zona aquí de Tahiti donde vivo, hubo una manada que era súper peligrosa, pero estoy hablando ya hace 10, 12 años, y vivían ahí entre Sonsama, el vertedero de Sonsama y las casas que hay primero de Tahiti hacia el oeste,
y eran un peligro porque te mataban ganado, mataban por aquí que habían cabras y habían ovejas, vamos, y tenía un jefe, porque normalmente esas manadas siempre tienen un jefe que era súper peligroso. Yo me lo encontré una vez la carretera trasera a Sonsama, que va desde Taiche, carretera, una pista de tierra que va desde Taiche hasta Sonsama, hasta el vertedero, y me los encontré ahí, realmente asustaba. Y bueno, al final pudieron acabar con esa manada, ¿no? Y este tema es distinto a lo que tú estás contando, porque este tiene dueño, creo que son perros de una persona, que bueno, por lo que sea son perros que al parecer están produciendo o ocasionando problemas a otros perros y a otros animales en general. Ujú. No sé qué te parece, porque yo creo que todo este tipo de cuestiones también ponen de relieve la necesidad de la responsabilidad individual de un ciudadano que decide tener animales, sea el que sea, como Sí. si quiere tener un burro. O sea, quiero decir, porque es verdad que ahí está la ley de protección animal, pero yo no sé si es que no se está cumpliendo en algunas A cuestiones. ver, hay de todo, ¿no? Yo este caso, la verdad que te confieso que no conozco en profundidad los pormenores del mismo, Ujú. pero en general es verdad que hay cada vez menos, ¿eh? Cada vez tú lo vas viendo. Antes en Fuerteventura, Lanzarote ocurría, lo que pasa es que no habían redes sociales, pero ocurrían muchos hechos de perros que atacaban a otros perros, perros que mataban gatos. En fin, o sea que ahora, pues, este tipo de cosas hay una mayor sensibilidad, por suerte, y tiene una mayor, digamos, difusión por las redes sociales. Ujú. Pero eso no quita que efectivamente todavía haya gente que muchas veces, y no digo que sea este el caso, que muchas veces tienen perros potencialmente peligrosos, que deberían de tener mucho más cuidado. No tenemos por qué pasar miedo el resto de personas, por la posibilidad de que este perro te pueda morder o pueda morder a uno de tus hijos o a uno de tus mascotas, y este tipo de cosas yo creo que la autoridad debe de controlarlo lo mejor posible. Insisto, está mucho mejor. Antes tú ibas por una finca solitaria y estaban los perros sueltos peligrosos y te podían morder, pero lo tenían los amos lo tenían para proteger su finca o su vivienda o lo que fuera, ¿no? Ujú. Por eso digo que ahora yo creo que son muchos menos los casos, pero todavía algunos como este hay. Vamos a ver lo que nos cuenta, creo que el Seprona está metido en este tema, y vamos a ver qué medidas se adoptan y si termina finalmente por reconducir la situación. Cómo resulta, efectivamente. Oye, Jorge, no te he preguntado nada, pero te lo pregunto ahora sobre la comparecencia de ayer del presidente del Mm. gobierno, Pedro Sánchez, comparecencia de él para dar explicaciones, caso Serdán, caso Coldo, como se quiere llamar, y presentar paquete de medidas, 15 medidas anticorrupción. Y también, pues, hablaron sus socios de investidura, sus socios de gobierno y también la oposición. ¿Cómo lo viste todo? ¿Qué te pareció? A ver, un poco el guión estaba escrito y más o menos muchos analistas lo han dicho antes de que empezara el debate. Los socios han hecho el paripé, los socios de investidura, prácticamente todos, uno de una manera mejor y otra peor, porque la teatralización, pues unos lo saben hacer mejor que otros, pero realmente yo siempre te he dicho que la tranquilidad que tenía Pedro Sánchez, a pesar de todo lo que le estaba cayendo encima, era porque sabía que los socios son los primeros que no quieren que se adelanten las elecciones, y por lo tanto tienen que darle una de cal y otra de arena para quedar bien ante su electorado, porque claro, es difícil justificar que el PNV o que Bildu o que, en fin, que, como ya no digo nada, Sumar o Podemos, ¿no?, que puedan apoyar a un gobierno donde ha estallado la corrupción en el seno del mismo, ¿no? Ujú. Porque aunque se quiera disimular, pues es verdad que lo quiere encapsular el presidente en 3 casos, como de 3 personas que pasaban por ahí, como si no fueran personas que él nombró, como si no fueran personas que tenían un poder extraordinario, y que todavía no se sabe exactamente el calado de la corrupción. Vamos a ver hasta dónde llega, si finalmente se queda en esos 3, si van cayendo otras personas. De momento ya está la que era directora de Adif, está también el que fue director general de carretera, gente del gobierno. Por lo tanto, es una cosa curiosa, ¿no?, la de Pedro Sánchez, que parece que esto él es la víctima, más que tenemos que estar todos llorando porque al pobre lo engañaron, y claro, el hombre, pues hombre, si lo engaña,
pues no puede hacer nada, ¿no? Ujú. Yo creo que esta legislatura, como vengo diciendo, va a depender del alcance que tenga el caso, Koldo Ábalos Cerdán. Si en el tiempo de la justicia, que es el que estamos ahora, sigue avanzando y se va descubriendo nuevas cosas, más tarde o temprano tendrá que tomar decisiones Pedro Sánchez, pero sobre todo, más que Pedro Sánchez, son sus socios, porque son sus socios los que realmente le van a decir: mira, Pedro, esto ya no da más de sí, esta piedra no da más aceite, convoca elecciones y punto, ¿no? Pero como no les interesa a ellos, porque tú imagínate, a Sumar, si ahora convocas elecciones, pues Sumar prácticamente ya sabe que hay un 80% de posibilidades que se quede fuera del gobierno, igual que el Partido Socialista. Y por lo tanto, Sumar, ya con los problemas internos que tiene, pues ya si está fuera del poder, ya saldría, como siempre suele ocurrir en este tipo de partidos, cuando no está gobernando, pues se lo comen vivo a los que eran los líderes, los que estaban. Esto es una tradición en la izquierda, ¿no? Uh-huh. Y prácticamente desaparecería. De hecho, está en las encuestas ya en una situación de debilidad bastante importante, ¿no? Uh-huh. Y por eso digo que aquí va a depender de los socios más que de Pedro Sánchez. Por Pedro Sánchez va a aguantar hasta 2027, y si fuera hasta 2028 también aguantaría. Él no va a tener ningún problema, ha demostrado que tiene esa capacidad de resistir. Algunos hablan también de cara dura, pero bueno, en el sentido de que se los problemas y traslada los problemas suyos a los demás. Uh-huh. Y el señor Feijóo va a tener que seguir esperando a que se convoque elecciones. Insisto, si no surge nada nuevo importante, judicialmente hablando, que implique de manera directa al presidente o al partido, el señor Pedro Sánchez va a intentar aguantar lo máximo posible, que no tiene por qué ser en la fecha de mayo de 2027, puede ser un poco antes, pero va a intentar aguantar todo lo que pueda. Pues con eso nos quedamos, dándote las gracias como siempre por estar con nosotros en este análisis de actualidad. Jorge Coll, director de medios de Lancelot. Gracias, buen día. Venga, un abrazo, Erika.